Seguramente todos hemos pasado por un momento donde tenemos 2 o más opciones y no sabemos cuál es el camino correcto o el que más nos conviene de cara al futuro. Los grandes empresarios, los grandes CEOs saben muy bien tomar decisiones correctas, incluso cuando a los ojos de muchos otros estas decisiones pueden ser incorrectas o muy arriesgadas. Ese es el caso de Stephen Bartlett, un CEO, host de uno de los podcasts más escuchados en la plataforma de YouTube y además dueño de una compañía muy reconocida de marketing digital y además escritor de este maravilloso libro que quiero presentarles hoy, que es el Diario de un CEO. Un libro que habla principalmente de las técnicas o los consejos que el autor quiere compartir con nosotros luego de haber entrevistado a cientos de empresarios, CEOs y dueños de empresas de talla mundial, y él ha recopilado como esas experiencias, esos consejos y esas enseñanzas y las ha listado en este maravilloso libro. Quiero contarte que cuando este libro llegó a mis manos, yo estaba pasando por un momento bastante confuso en mi vida. No sabía cuál era el camino que tenía que tomar, sobre todo de cara a cómo invertir las pocas horas que me quedaban en el día. No sabía si trabajar más, desarrollar nuevos proyectos, seguirme preparando para estudiar y poderme presentar en algún momento un máster. Estaba como en esa dualidad un poquito confusa para mí, sinceramente. Y no sé si por cosas de la vida o de Dios, pero este libro justo llegó a mis manos y me dio muchísima claridad sobre qué debemos hacer cuando los caminos no son muy claros y a qué temas debemos darle prioridad dependiendo del momento de nuestra vida. Así que te voy a contar ese punto en especial. No es un resumen del libro, pero sí vamos a trabajar sobre el primer pilar del libro, el yo, el más importante para mí. Entonces quédate hasta el final del video porque estoy muy convencido de que la forma en que vamos a abordar las enseñanzas van a ser muy prácticas. Yo no te voy a contar simplemente la teoría, sino te voy a dar unos consejos claves para que puedas empezar a aplicar las enseñanzas de ese primer pilar y puedas tener un panorama mucho más claro siempre que tengas que tomar decisiones difíciles, incluso si este es el momento de confusión. Hola, mi nombre es Alex, un músico apasionado por el desarrollo personal y por poder ayudar a otras personas a través de este canal. Así que si no estás suscrito o suscrita aún, es el momento perfecto para que lo hagas. En este episodio vamos a hablar sobre el diario de un CEO, un libro escrito por Stephen Bartlett, que está dividido en 4 pilares fundamentales, los cuales son el yo, cómo me trabajo yo como persona, la historia, qué es lo que hay detrás del yo, la filosofía, que se refiere a creencias, valores y hábitos, y el 4º pilar, que es el equipo, quien te rodea y quien trabaja contigo, ya sea en tu compañía o en general en cualquier aspecto de tu vida. Pero en este capítulo, como les digo, vamos a hablar puntualmente del primer pilar, que es el yo, y cómo estoy convencido que las técnicas que nos enseña Stephen Bartlett en este pilar podemos aplicarlas puntualmente para lo que me sirvió a mí, que fue como para saber en qué momento de mi vida me encuentro y a qué debo darle mayor importancia o prioridad. El autor del libro habla de 5 cubos que se representan como vasos que debemos ir llenando cada uno primero que el otro dependiendo del orden jerárquico que tenga cada uno. Me explico. El primer vaso es lo que sabes, la educación que tengas. El segundo cubo o vaso es lo que puedas hacer con eso que sabes. El tercer cubo es las personas que conozcas. El 4º cubo es los recursos que tengas y el 5º cubo es la percepción que los demás tengan de ti. Son 5 puntos sencillos, pero que yo logré encontrar una palabra ahí para que te lo puedas aprender de una manera más fácil, que es con la que vamos a trabajar este video, que es la palabra force. Force, F de formación, O de oficio, R de red, C de capital y E de estatus. Cada uno de estos cubos, cada uno de estos vasos se deben ir llenando en ese orden y te explico por qué. Seguramente todos conocemos a una persona que, por ejemplo, ha trabajado mucho en su estatus. Habla muy bien, se viste muy bien, muchas veces habla de más de las cosas que dice saber o que dice hacer, pero eso siempre tarde o temprano termina cayéndose.
la verdad termina saliendo a la luz y nos damos cuenta que esta persona no ha hecho más que mentir o aparentar. Estoy convencido que todos conocemos a una persona así. Y estos son personas que se preocupan mucho por su estatus, por lo que los demás piensen de ellos, que no está mal en lo absoluto, pero que como no han llenado sus cubos, sus vasos en el orden correcto, no pasa nada con esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal aquí es llenar los cubos en el orden indicado, empezando por la F de formación. Aquí quiero contarte algo de lo que me estaba pasando a mí. Yo cuento con muy pocas horas en el día, digamos, de forma libre para invertir, y estaba en la indecisión de qué hacer con ese tiempo. Si debía trabajar más fuerte, si debía desarrollar nuevos proyectos o si debía seguir estudiando saxofón y prepararme para seguirme formando de forma académica. Estaba ahí como en esa dualidad, generar más dinero, aprender, desarrollarme, y cuando leí el libro me di cuenta que en definitiva en el momento en el que estoy, con la edad que tengo y con las ganas que tengo, debo darle prioridad a ese primer cubo, a la F de formación. ¿Por qué? Y lo explica muy bien el autor. Porque no hay crisis, no hay bancarrota, no hay ningún robo que logre quitarnos lo que hemos aprendido, lo que tenemos en la cabeza. A mí me pasó hace unos años que me hicieron un paseo millonario, es un robo aquí muy desafortunadamente muy popular en Bogotá, donde en un taxi te van llevando por toda la ciudad, cajero por cajero, a que vayas retirando tu dinero. Esa es la forma clásica, digamos, pero ahora es mucho más sencillo porque me cogen en el taxi, me hacen desbloquear el celular, me vacían absolutamente todas las cuentas, me quitan todo el efectivo que llevaba, las pertenencias, el reloj, la cadena, bueno, absolutamente todo. Me dejaron sin nada. Solo hubo una cosa que no pudieron quitarme y que es algo que no nos pueden quitar a nadie, es lo que tengamos en nuestra cabeza, lo que hayamos aprendido. Y por eso es importante que estemos trabajando constantemente en nuestro aprendizaje, porque por más que en estos casos, y ojalá a nadie le pase, lo roben o hagamos una mala inversión o el país entero entre en una crisis financiera, todo eso puede que te quite tus recursos, tu capital, pero el conocimiento que tengas y lo que hayas aprendido te va a ayudar a levantarte nuevamente y a llegar a ese punto de donde en algún momento llegaste a caer. Por eso, Stephen Bartlett nos habla mucho de eso, prioridad a la formación. Si no sabes si trabajar o estudiar, piensa bien, ya llenaste ese cubo de la formación, es importante formarte constantemente, pero ojo, quedarte únicamente estudiando y formándote sin aplicar eso, sin poner eso a servicio de la comunidad, es simplemente teoría. Por eso el siguiente cubo importantísimo es la O de oficio. Cómo lo que sé lo puedo poner a disposición de los demás, de la sociedad. Esa es la mejor forma para generar ingresos. No se trata de pensar en el dinero como motivo y luego pensar qué hago para conseguir dinero. No es así, es pensar yo qué sé hacer, qué cosas he aprendido y ahora cómo puedo con esa información aportarle a los demás. Es la mejor forma de crear un negocio. ¿Qué sabes hacer y cómo los demás pueden hacer uso de tus conocimientos? Cuando yo empecé, por ejemplo, con la agencia de artistas que tenemos, yo sabía muy bien lo que yo sabía hacer y lo que me gustaba hacer. Cuando inicié con la empresa que tenemos, con la agencia de artistas, yo pensé en eso, cómo lo que sé hacer puedo ponerlo a servicio de personas, y automáticamente eso se convirtió en un trabajo y obviamente en una fuente de ingresos. Pero porque ya hay un vaso de la formación, luego viene el de oficio y ahí es donde se empieza a generar los recursos. Pero esto deriva al tercer cubo del que habla el autor, que es la R de red. Las personas que te conocen, la red de contactos, quienes saben de ti, importantísimo. Cuando yo estaba en la universidad pensaba que lo que importaba era lo que yo hiciera con mi carrera, con mi instrumento y con mi vida, sin importar las demás personas. Pero a medida que uno va creciendo y madurando, se va dando cuenta que las personas que conoces pesan casi tanto como lo que tú sepas hacer. Es importantísimo porque tú puedes tener un montón de conocimientos y puedes saber un montón de cosas y ser muy bueno en tu oficio. Pero si nadie te conoce, si nadie sabe lo que haces, es muy difícil que te lleguen a pagar por eso. Entonces siempre trata de generar una buena red de contactos.
¿Cómo se puede hacer esto? Saliendo, conversando, yendo a conferencias y hablando con las personas que asisten allí, haciendo un buen uso de las redes sociales para contarles a los demás qué cosas sabes hacer y cómo les puedes ayudar. Siempre piensa en eso, poner tus servicios a disposición de los demás para generar una buena red de contactos, que son los que obviamente después puede que te paguen directamente por tu servicio o te contacten con las personas que están dispuestas a pagar. Pasamos a la C de capital. Y esto también puede ser aquí un poquito controversial porque muchas veces se ha dicho que lo primero que tenemos que hacer para empezar a generar ingresos es acumular cierta cantidad de dinero para con esos recursos invertir o comprar algo o bueno, lo que sea. Pero fíjate que Stephen lo ubica en el cuarto lugar, de penúltimo. Y no porque no sea importante, obviamente el dinero es muy importante, sino porque más bien lo plantea el dinero como un resultado de que ya has llenado tus cubos anteriores. Cuando te has formado, cuando sabes qué hacer con esa formación para lucrarte y cuando ya tienes una buena red de contactos, el capital va a llegar por sí solo. Te lo garantizo. Si tú eres bueno en algo, con lo que ya manejas, con lo que ya has estudiado y además estás rodeado de personas que lo valoran y que lo conocen, el capital va a llegar, sí o sí. ¿Qué es importante? Saber qué hacer con ese capital. ¿Cómo lo reinvierto? Y aquí la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo lo reinviertes? ¿Ya llenaste tu vaso de formación? Si estás entre los 20 y los 40 años, probablemente aún ese vaso se pueda seguir llenando. La mejor inversión siempre va a ser en la formación, en la educación. ¿Qué hago con ese capital? Reinviértelo en educación, aumenta tus capacidades. A diferencia de hace años, cuando alguien escogía una profesión en la universidad, se graduaba y trabajaba el resto de su vida en esa profesión, hoy en día eso no basta. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para sobresalir realmente a nivel laboral? Es tomar muchas habilidades de diferentes sectores y volvernos únicos, ser una combinación buena de diferentes habilidades, que eso nos va a hacer únicos en algún servicio o producto. Entonces eso ahí como paréntesis, cuando no sepas qué hacer con el capital, la mejor opción siempre va a ser invertir en educación. Y pasamos al quinto y último cubo, pero no menos importante, el estatus. Mucha gente, incluyéndome, sobre todo cuando estaba muy joven, yo pensaba que esto del estatus era pura superficialidad, que la gente tenía que valorarme por lo que yo era y por lo que sabía. Y sí, es verdad, pero hay una regla social que tenemos que aprender a usar a nuestro favor. Cuando tú entras a algún sitio, esa primera imagen, esa primera impresión, o te abre o te cierra puertas. Y obviamente, por ejemplo en mi caso como músico, yo puedo llegar a un lugar a tocar y puedo llegar muy mal vestido. Y cuando empiece a tocar y lo haga bien y a la gente le guste, puede ser que cambien su opinión sobre mí. Pero ¿para qué voy a yo entrar en este trabajo tedioso y cansón de intentarles cambiar su percepción hacia mí, si de entrada puedo llegar bien vestido, oliendo bien, bien arreglado, con buenos equipos, llegando a tiempo? Esto de entrada va a generar una imagen positiva y yo después lo que tengo que hacer es reafirmar esa primera impresión que se han llevado de mí. Entonces trabaja el estatus, porque lo que los demás piensen de ti sí importa. Y yo sé que los jóvenes sobre todo me van a decir que no es tan relevante, pero créeme que con los años te vas a dar cuenta, sí importa. Cómo te vistas, cómo huelas, cómo te veas, cómo hables, cómo interactúes, todo eso influye muchísimo, sobre todo en el mundo de los negocios, que es en el campo en el que se mueve cualquier CEO. Entonces creo que la idea es muy clara, sobre todo con este punto. Piensa siempre en estar bien, pero no solo para los demás, que esto también es aquí algo que hay que darle la vuelta. Siéntete bien contigo mismo, arréglate para ti, vístete para ti, mantente bien para ti. Si tú te sientes cómodo, esa imagen se va a reflejar hacia el mundo. Seguramente todos hemos visto a alguien que está de traje, que está muy bien arreglado, pero aún así hay algo que no cuadra, como que no se ve del todo bien, no se ve del todo natural. Y esto es porque su autoimagen, su autopercepción aún no coincide con lo que quiere reflejar. Entonces, cuando uno se cree el cuento de que uno es una persona que está bien arreglada, que es apuesta, que huele bien, que camina bien, que habla bien, que sabe comportarse,
Todo eso a largo plazo, trabajándolo de forma diaria, se va a empezar a reflejar. Y cuando lleguemos a un sitio vamos a entrar ya con muchos puntos ganados solo desde ahí, solo desde el pequeño detalle de llevar los zapatos limpios, la camisa bien planchada, el corte de cabello bien arreglado. Ya desde ahí estás utilizando una regla social a tu favor. Y recuerda que lo que buscamos aquí es eso, poder aprovechar, entender cómo funciona la sociedad y utilizar todas estas cositas a nuestro favor. Entonces, como para ir redondeando la idea, force, palabrita que te tienes que aprender, force, F de formación, O de oficio, R de red, C de capital y E de estatus. 5 pilares, 5 cubos, 5 vasos que hay que ir llenando en orden. Eso no quiere decir que te concentres 10 años en llenar el vaso de la formación, otros 5 años en el de oficio, porque se te va a pasar la vida y no vas a hacer nada. Puedes irlos llenando paulatinamente, pero siempre dándole prioridad a ese orden que te he explicado en este video. Por último, recordarte que este es solo el primer pilar del libro. Voy a sacar una serie de videos hablando más a profundidad, no en forma de resumen, pero creo que de una forma mucho mejor, que es cómo podemos aplicar la información que está en letras a nuestra vida diaria y sobre todo en el contexto en el que sabemos movernos nosotros de una forma menos americana y más sentada a la realidad nuestra. Entonces, por favor, recuerda suscribirte a este canal para que estés pendiente de la serie de videos que vienen sobre este tema. Si crees que este video le puede servir a alguien, envíaselo, seguramente lo va a recibir con mucho cariño. Y por favor, comenta qué temas te gustaría que habláramos en próximos videos. Si quieres hablar de una forma un poquito más personal conmigo, siempre en la descripción del video dejo el link con mi Instagram. Me envías un mensajito y con gusto, si puedo ayudarte con algo, lo vamos a hacer por ahí. Te envío un abrazo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Alex Mindful. Chao, chao.